¿Qué tal, estimados alumnos? Reciban otra vez un saludo. En esta ocasión vamos a hablar de los verbos regulares y verbos irregulares. El deletreo, ¿cómo se deletrean los verbos regulares? Dice que formamos el pasado simple de la mayoría de los verbos regulares al añadirles el ed al final, en la base del verbo, que el verbo que se mantiene como tal. En el ejemplo, wash o washed, cook o cooked, play o played. Vale la pena mencionar también que aquí tenemos que aprender un poquito de pronunciación, porque por lo regular en la prepa traemos el vicio de que nos enseñaron que si se decía washed o cooked o played, pero no tiene nada que ver, es un sonido, la E es muda en la mayoría de los casos y nada más se pronuncia la D o la D o la K al final, ¿no? Como en washed, en cooked, esa suena como T, y played, la D solita. Entonces decimos que Sarah washes the dishes. En el ejemplo de wash queda como Sarah washed the dishes. David cooked dinner y they played baseball. Las interpretaciones también son importantes para que nosotros veamos que los verbos en pasado se tildan, etcétera, etcétera, porque también se detalla muchas veces al interpretar o al traducir. Sara lavó los trastes con tilde, Dave cocinó y ellos jugaron o jugaban. El pasado cualquiera de los dos. La primera regla entonces es agregar ed, pero ¿qué pasa cuando los verbos terminan en e? En el caso de love, pues nada más se le agrega la d a loved. Por ejemplo, like, liked, y dance, danced. Y los ejemplos es Mike loved chocolate, Jen liked long walks y they danced all night. Quiere decir que Mike amaba el chocolate, o le gustaba, le encantaba, etcétera, como cualquier interpretación que ustedes quieran poner. Jane liked long walks, que a Jane le gustaban las caminatas largas, y they danced all night, que ellos bailaron toda la noche. Otra regla más es que a los verbos que terminan en consonante más y, omitimos la y y añadimos i latina ed. En el caso del ejemplo como de cry, llorar, cry, carry, que también es consonante más y, carrier. Y en el caso de study, studying. Ejemplo, the baby cried loudly, he carried the bags y the girls studied hard. Dice que el bebé lloraba fuertemente, ruidosamente. He carried the bags, él llevó las maletas o las bolsas, y la niña estudió mucho. The girl studied hard. En el caso de los verbos irregulares, aquí decimos que no hay una regla específica que diga cuál es, cómo se debe modificar el verbo, cómo debe de cambiar. Varían y son muy diferentes. En el ejemplo de see, para ver, el pasado es saw. Ahí donde se mantiene la raíz del verbo, como en el caso de los anteriores, ¿no? Como play y played, que se mantenía la raíz del verbo. La palabra se cambiaba casi igual, variaba a veces por letras, pero en estos casos no. En el caso de write y wrote. En el caso de say y said. Entonces, Anne saw a good movie, she wrote a song, y mom said I'm special. Entonces, Anne vio una buena película, ella escribió una canción y mamá dijo que soy especial. Aquí el meme lo dice. Y después la práctica para ustedes. En este caso tienen que ustedes colocar el verbo, y cabe mencionar que no hay una regla para saber cuál de los verbos que están aquí a continuación al final de cada oración, cuál de los verbos es regular y cuál es irregular. En estos casos tienen que ustedes estudiar muchos verbos y aprendérselos de memoria, y cómo se comportan, y cuál es regular y cuál es irregular, porque no hay una regla específica que diga que los que empiezan con esta vocal, los que terminan con esta, o etcétera, etcétera. No la hay. Entonces sí es un poquito de trabajo, porque tienen que estudiar muchos verbos y ver sus comportamientos en presente, en pasado, en gerundio, etcétera. Muy bien, empezamos con la número 1 que dice, tenemos que poner I. El número 1 es studied, es un verbo regular. I studied all night yesterday, que estudié toda la noche ayer.
Algo que también podemos hacer cuando ustedes pongan sus respuestas es poner qué tipo de verbo es y si es regular o irregular. El número 2 es they, y el verbo speak se comporta como irregular, entonces es spoke. They spoke French to the waitress, que ellos hablaron francés a la mesera. La número 3, after finishing the school he, y graduate, el verbo que está al final, es un verbo regular, como termina en e, se comporta así, graduated. Aquí sí tiene sonido, algunos verbos que terminan en t o en d sí tienen sonido, pero los demás no. La e tiene sonido, graduated. Y muy bien, hasta aquí es mi participación y ustedes tienen que poner entonces los verbos que sigan a continuación, cómo se comporta have, cómo se comporta arrive, cómo se comporta swim, try, become, hate y read. Y además de que ustedes tienen que poner el verbo correcto, tienen que poner escribir regular o irregular, etcétera, etcétera. Muy bien, espero que les haya servido de ayuda este pequeño clip y nos vemos en la próxima unidad. Bye bye.